Buen día a todas aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar, vamos a proseguir con el capítulo número 8. ¿Qué nos habla el capítulo número 8? Nos habla desde el tercer mes hasta el nacimiento. Y vamos a hablar todo lo que es sobre el feto y sobre la formación de la placenta. ¿Qué consiste la placenta? Yo soy Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del séptimo ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Como primer punto, vamos a hablar sobre el desarrollo del feto. ¿Qué es lo que quiero que tengamos en cuenta en este punto? Que a partir del tercer mes, que ya no se le considera embrión, sino se le considera feto, va a tener un crecimiento muy rápido, ¿sí? Un crecimiento muy rápido. ¿Y esto qué hace? Que la longitud cefalocaudal, que si recuerdan, antes lo vimos que se calculaba en milímetros, ahora se calcule en centímetros. Podemos ver en este cuadro, ¿cierto? Por ejemplo, que el embrión mida 30 centímetros. ¿Sí? Entonces se encuentra entre este intervalo, ¿cierto? 30 centímetros de longitud cefalocaudal, lo que hace que su edad aproximada sea de 29 a 32 semanas. Ahora, otro punto que tengamos en cuenta es cuánto dura la gestación. La gestación va a durar 266 días o 38 semanas. Es después de la fecundación hasta el nacimiento. Eso es la gestación. ¿Okay? Ahora, si es que el feto nace antes de las 38 semanas, que es lo normal, que es lo ordinario, se le considera como prematuro. Y si nace después de las 42 semanas, se le considera posmaduro. Además, si es que el feto nace con menos de 2.500 gramos, se le considera como que un neonato o un feto con peso bajo al nacer. ¿Okay? Ahora, como les mencioné, para hablar sobre los cambios mensuales a partir del tercer mes, hay que tener bastante en cuenta la longitud cefalocaudal, porque va a tener un crecimiento rápido el feto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el tercer mes, que nos referimos a las semanas 9 y 12, la mitad de la longitud cefalocaudal va a corresponder a la cabeza, porque al inicio el crecimiento es desproporcionado. Y es por esto que en la imagen podemos ver que el feto tiene una cabeza grande en comparación del cuerpo. Y es por este crecimiento desproporcionado. Además, ya a partir del tercer mes, el feto ya va a adquirir como un aspecto más humano. Por ejemplo, va a tener ojos en la región ventral de la cara. Va a tener sus pabellones auriculares a ambos lados de la cabeza. Va a tener ya una longitud proporcional de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Además, van a aparecer centros de osificación primarios en huesos largos y en el cráneo, lo que probablemente explique por qué la cabeza es más grande al inicio, ¿no? Además, ya va a tener su desarrollo de genitales externos. ¿Esto qué significa? Que a partir de la semana número 12, que es donde ya se genera el desarrollo de los genitales externos, ya se puede determinar el sexo del feto, es decir, si es varón o mujer, a través de un ultrasonido. Además, en la semana número 6, como ya lo hemos venido hablando varias veces, se va a generar lo que es la hernia umbilical fisiológica. Aquí lo podemos ver inclusive, las cuales estos asas intestinales, al haber una cavidad abdominal pequeña, se dirigen hacia la cavidad abdominal, pero luego retornan nuevamente en la semana número 12. ¿Okay? Esos son los datos que va a tener el feto en el tercer mes. Ahora, en el cuarto y el quinto mes, el feto, si se dan cuenta, se elonga. Además, la longitud cefalocaudal va a ser de 15 centímetros. Al final del quinto mes, aún el feto es inferior a los 500 gramos y además va a estar cubierto de un vello fino, que se le conoce como lanugo. ¿Okay? También vamos a ver, miren, cejas y pelos visibles. Y el hecho de que el feto pueda elongarse y también que ya en el quinto mes haya una gran cantidad de líquido amniótico, va a ser posible que la madre pueda percibir los movimientos del feto. A partir del quinto mes ya puede percibir lo que conocemos, lo que se conoce coloquialmente como las típicas pataditas, ¿no? Del bebé, del feto. Ahora, a nivel del sexto mes,
La piel del feto va a tener una tonalidad rojiza y va a tener un aspecto arrugado. ¿Y esto por qué? Principalmente por la carencia de tejido conectivo. Además, entre el sexto y el séptimo mes, la longitud cefalocaudal va a ser de 25 centímetros, el feto ya va a pesar cerca de 1100 gramos y además ya vamos a tener aparición de papilas gustativas, el feto ya va a poder deglutir, van a haber movimientos respiratorios, movimientos de succión, percepción de algunos sonidos y también ojos sensibles a la luz. Entonces, ya el noveno mes, ya en el momento del nacimiento, la piel del feto va a estar cubierta por una sustancia lipídica blanquecina, que se le conoce como vernix caseosa. Esta vernix caseosa es secretada por glándulas sebáceas. Además, la longitud cefalocaudal va a ser de 36 centímetros, va a haber un peso entre 3.000 a 3.400 gramos, que ya es lo ordinario, es lo normal, y las características sexuales bien definidas como podemos ver en esta imagen, ¿no? Que claramente estamos hablando de un varón, ¿no? Acá en esta imagen es un varón. Ahora, hablemos sobre las membranas fetales y la placenta. Primero que nada hay que tener en cuenta cuál es la función de la placenta. La función de la placenta es básicamente el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. ¿Okay? Entonces, hablemos sobre cambios en el trofoblasto. Recuerden que el trofoblasto es prácticamente todo lo que estoy señalando en este momento. Al inicio del segundo mes, ¿en qué lo habíamos dejado? En los capítulos anteriores. Habíamos dejado que las vellosidades primarias ya se diferenciaban, ¿cierto? En secundarias y en terciarias. Y aquellas vellosidades que se dirigen o se extienden desde la placa coriónica hasta la cápsula citotrofoblástica, se les va a denominar como vellosidades de anclaje. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en este momento. Ahora, estas vellosidades, junto con la placa coriónica, que es esto, y el pedículo de fijación, van a tener su propio sistema capilar que se van a conectar entre todos, ¿cierto? Entre el pedículo de fijación, entre la placa coriónica y las vellosidades. ¿Y esto qué va, o cómo va a denominarse? Va a denominarse como sistema vascular extraembrionario. Todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, estas son las vellosidades, ¿cierto? Estas son las vellosidades. Y aquí podemos ver una arteria que se le conoce como las arterias espirales. Las arterias espirales son aquellas que provienen de la madre del útero de la madre, ¿cierto? Y este es el citotrofoblástico, la cápsula citotrofoblástica. ¿Qué es lo que va a pasar? Células de esta cápsula citotrofoblástica, miren lo que estoy marcando acá, van a sufrir una transición epitelio-endotelial. Sufren una transición epitelio-endotelial y van a invadir a los extremos terminales de estas arterias espirales. ¿Esto qué va a provocar? Que sufra una erosión. Miren acá cómo prácticamente erosionó o explotó, dicha de alguna otra forma, explotó y van a liberar una gran cantidad de sangre hacia los espacios intervellosos. ¿Cuáles son los espacios intervellosos? Su mismo nombre lo dice, aquel que se encuentra entre dos vellosidades. Esta es una vellosidad, esta es otra vellosidad y este es un espacio intervelloso. Y aquí también tenemos otro espacio intervelloso. Ahora, sí, van a liberar sangre estas arterias espirales erosionadas hacia los espacios intervellosos y las vellosidades, miren, fíjense la diferencia, estas vellosidades primarias van a sufrir o van a desarrollar extensiones, como si fuera una ramificación de pequeñas y numerosas vellosidades, ¿no? Hacia los espacios intervellosos. Miren cómo prácticamente se ramificó. Entonces, al inicio del cuarto mes, vamos a tener acá que la membrana placentaria va a estar solamente constituida por sincitio y por endotelio, mientras que al inicio tenemos presencia de dos capas adicionales que era citotrofoblasto y tejido conectivo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué van a desaparecer dos capas? Porque ya a partir del cuarto mes, como les dije, va a haber un crecimiento gigantesco, un crecimiento rápido de este feto, por lo que va a necesitar mayor demanda de nutrientes, mayor demanda de sangre materna. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa. Al haber solo dos capas, va a haber mayor contacto entre la circulación materna y la fetal. Y por lo tanto va a adquirir mayor cantidad de
nutrientes, de oxígeno, que es necesario para el embrión, para el feto. Ahora, hablemos sobre la preeclampsia. Miren, la preeclampsia es aquella enfermedad, aquel suceso que sufre la madre que se caracteriza por hipertensión y proteinuria. Y si es que hay presencia de crisis convulsivas, ya no se llama preeclampsia, sino se llama eclampsia. Tiene un inicio de forma súbita y puede surgir en cualquier momento desde la semana 20 hasta el término. Y esta preeclampsia, inclusive también la eclampsia, puede inducir retraso del crecimiento fetal, muerte fetal o muerte de la madre. Factores de riesgo para desarrollar preeclampsia o eclampsia: embarazo previo, primigesta, que significa que es el primer embarazo, obesidad, antecedentes familiares, gestación múltiple en el caso de gemelos, hipertensión y diabetes por parte de la madre. Esos son los factores de riesgo para que se genere una preeclampsia. Ahora, hablemos sobre el corión frondoso y la decidua basal. Recuerden que cuando hablamos de embriología, hablamos de embrión, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos polos, es decir, como que dos extremos o dos lados opuestos. Tenemos el polo embrionario, que es esto que estoy señalando, y el polo abembrionario. Miren, el polo abembrionario va a caracterizarse por tener una decidua capsular. Esto que tenemos acá es la decidua capsular. Y además, las vellosidades que se encuentran en el polo abembrionario van a degenerarse y van a formar lo que es el corión leve. Pero ¿qué es lo que nos importa para hablar sobre la placenta? Sobre la placenta es el polo embrionario. Miren qué diferencia entre el polo embrionario y el abembrionario. Mientras que en el abembrionario las vellosidades se degeneraron, en el polo embrionario van a seguir creciendo y van a formar o constituir lo que se conoce como corión frondoso. Esto que vemos acá, de color como que marrón, es el corión frondoso. Además, la capa funcional de endometrio, este es el endometrio, va a denominarse y va a ubicarse por encima del corión frondoso y va a denominarse como decidua basal. Y ahí tenemos los dos grandes componentes de la placenta. Tenemos la decidua basal, que es por parte de la madre, y el corión frondoso, que es por parte del feto. Estos dos, corión frondoso y decidua basal, constituyen lo que se conoce como la placenta. ¿Okay? Además, como vamos a ver también más adelante, prácticamente en el quinto mes, lo que sucede es que el líquido amniótico va a aumentar su tamaño enormemente. ¿Okay? Aumenta su tamaño enormemente y por lo tanto va a generar una fusión del amnios con el corión. Genera una fusión del amnios con el corión, como pueden ver acá, miren, fíjense, y va a generar lo que se conoce como membrana amniocoriónica. Ahora, miren, aquí hay algo muy interesante y es que esta membrana coriónica se va a romper, se rompe durante el trabajo de parto. Y a esta membrana coriónica, cuando se le rompe, es lo que se conoce como la frase coloquial muy conocida, que es: se me rompió la fuente. Todos hemos escuchado alguna vez: se le rompió la fuente a la mujer embarazada. Y esto es porque esta membrana, esta justamente que está acá, se rompe durante el trabajo de parto, lo que libera el líquido amniótico y por lo tanto, pues es lo que básicamente expulsa a la madre, ¿no? Expulsa a la gestante. Y es por esto que se me rompió la fuente, se le conoce como signo de que ya se encuentra en trabajo de parto, por esta rotura de esta membrana amniocoriónica. Ahora, hablemos sobre la estructura de la placenta. Como ya les mencioné, la placenta va a tener dos componentes, ¿cierto? Va a tener la decidua basal, que es esta que vemos acá, miren, donde están todos los vasos, y el corión frondoso, ¿no? Que es donde están todas las vellosidades. ¿Qué es lo que sucede? Durante el cuarto y el quinto mes, esta decidua basal, miren, esta decidua basal va a generar tabiques, lo que se les conoce como tabiques deciduales. Y estos tabiques deciduales como que penetran o están proyectados hacia el interior de los espacios intervellosos. Pero, si se percatan, no se extienden hacia la placa coriónica. Esta es la placa coriónica, recuerda. Esta es la placa coriónica.
y el tabique decidual no llega hasta la placa coriónica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante el tabique decidual? Lo que va a generar principalmente es que la placenta quede dividida en diversos compartimentos o lo que se le conoce como cotiledones. Miren acá esta imagen. Aquí tenemos como que la placenta, la cara materna, y si se dan cuenta, estos bordes son los tabiques deciduales. Y al generarse estos bordes van a generar como que compartimientos, como que partes de la placenta, los que se le conoce como cotiledones. Entonces, la placenta, al término, va a tener una estructura discoide, va a tener un diámetro de 15 a 25 centímetros, va a tener 3 centímetros de grosor. Y vamos a tener dos caras, ¿ok? Tenemos la cara fetal, miren, esta es la cara fetal, que va a estar cubierta de la placa coriónica, que todos sabemos cuál es, y el cordón umbilical que va a tener a los vasos coriónicos o los vasos umbilicales. Y la cara materna, que ya sabemos que es aquella que está dividida por los tabiques deciduales, generando de 15 a 10 o de 10 a 15 cotiledones cubiertos por una capa delgada decidual de decidua basal. Tenemos acá, miren esta zona donde se retiró la zona decidual y ahí tenemos básicamente los tabiques y el cotiledón. Ahora, la circulación placentaria. Como les había comentado, los vasos sanguíneos que brinda el útero de la madre son las arterias espirales. Estas arterias espirales ingresan a los espacios intervellosos, son invadidos por células citotrofoblásticas, erosionan y brindan una gran cantidad de sangre hacia los espacios intervellosos. ¿Cierto? Ahora, ¿cuántas arterias espirales irrigan, como se podría decir, irrigan a ese corión frondoso? De 80 a 100. Aproximadamente de 80 a 100 arterias espirales. Entonces, brindan la sangre materna, son captados por la membrana placentaria, reciben, ¿no?, la sangre de la madre, los nutrientes, el oxígeno, lo transportan a través de de las capilares de las vellosidades, pasan a los capilares de la placa coriónica, pasan hacia el pedículo de fijación o el vaso umbilical ya, y van a irrigar al embrión. Vuelven, retornan nuevamente y van a dirigirse hacia las venas endometriales. Estos que tenemos acá son las venas endometriales para que regresen nuevamente a la circulación materna. ¿Cuánta sangre va a tener el embrión? Va a tener 150 mililitros y se recambia 3 a 4 veces por minuto. Entonces, vamos a hablar sobre la membrana placentaria, que ya lo habíamos comentado antes, inclusive. Como les dije al inicio, la membrana placentaria va a estar formada por sincitio, por citotrofoblasto, por tejido conectivo y por endotelio. Pero al inicio del cuarto mes, como el bebé crece rápidamente, va a tener mayor demanda de oxígeno, de nutrientes, ¿no?, de grandes partes de dióxido de carbono, ¿no? Y por lo tanto, tanto la vellosidad con la decidua, con la sangre que brindan las arterias espirales, va a necesitar mayor contacto. Por lo tanto, se desprenden dos capas y solo tenemos sincitio y el endotelio. Ahora, a esta membrana placentaria se le conoce más que todo como barrera placentaria. Y eso seguro que lo hemos escuchado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al menos desde mi perspectiva, yo no le diría barrera, porque se supone que la definición de barrera es algo prácticamente impenetrable, ¿cierto? Sin embargo, al haber solo dos capas, porque es normal que haya dos capas por mayor demanda, también hace que sea más penetrable a gran cantidad de sustancias. Y esto ya no es función de lo que se conoce como barrera, ¿no?, sino más bien como membrana. Por ejemplo, ¿cuáles son lo que peligrosamente hablando es posible que pasen a través de esta membrana? Son los teratógenos, famosos teratógenos, que vamos a hablar en el siguiente capítulo sobre estos teratógenos, los que pueden generar una gran cantidad de malformaciones congénitas en el feto o del embrión. Ahora, hablemos sobre eritroblastosis fetal e hidropesia fetal. Hidropesia fetal. Ahora,
Las células sanguíneas del feto tienen aproximadamente 400 antígenos eritrocitarios, pero el más peligroso es el antígeno D o RH que pertenece al grupo sanguíneo CDE o rhesus. Ahora, como es una membrana placentaria, como dije, hacen que pasen una gran cantidad de sustancias, también puede llegar a escaparse estos antígenos o estos eritrocitos de la placenta. Se dirigen a la circulación materna y desencadenan una respuesta de anticuerpos, porque este eritrocito es una célula desconocida para la madre, ¿cierto? Es desconocida para la madre. Por lo tanto, activa el sistema inmunitario materno, genera una respuesta por anticuerpos y hacen que estos anticuerpos de la madre ataquen a los eritrocitos del feto. Atacan a los eritrocitos del feto, por lo tanto los destruyen y crean hemólisis. Y ahí es donde se le conoce como enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, o lo que es la enfermedad como tal, eritoblastosis fetal. Entonces, si se genera una hemólisis, es decir, si se destruyen los eritrocitos, ¿qué va a provocar en el feto? Anemia, claro está, una anemia hemolítica del feto. Y si la anemia es muy intensa, se desarrolla lo que es hidropesia fetal. ¿Qué es hidropesia fetal? Anemia intensa y además presencia de edema y acumulación de fluidos en las cavidades corporales, como podemos ver acá, ¿cierto? Entonces, esto se genera por esta membrana placentaria, por estos antígenos y por esta respuesta de la madre. Eritoblastosis fetal e hidropesia fetal. Entonces, solo para recordar y para volver a hablar, las funciones placentarias, ¿cuáles son? Intercambio de gases, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Intercambio de nutrientes y electrolitos, aminoácidos, ácidos grasos libres, carbohidratos, vitaminas. Transferencia de anticuerpos maternos, como la inmunoglobulina G, que la madre brinda hacia el feto alrededor de las 14 semanas. Y es por eso que el feto adquiere lo que es inmunidad pasiva. Ya cuando nace, cuando es un neonato, sintetiza su propia inmunoglobulina G, pero alcanza las concentraciones adultas a los 3 años de edad. Y lo que también ya hemos venido hablando prácticamente todos los capítulos, que son la producción de hormonas, ¿no? Los primeros 2 meses que generan gonadotropina coriónica humana y somatomamotropina. Y al final del 4º mes, progesterona y estrógeno, principalmente el estrieno. Ahora, hablemos sobre el amnios y el cordón umbilical. Miren, ¿qué es lo que sucede? El amnios, miren, este es el amnios. El amnios, junto con el ectodermo, van a constituir un anillo. Este es el anillo, lo estoy rodeando justamente ahora. Lo que se conoce como anillo umbilical primitivo. ¿Sí? Por este anillo umbilical primitivo, al final de la 5ª semana, va a ser atravesado por 2 pedículos y por un conducto. Por el pedículo vitelino, miren, este es el pedículo vitelino, que va a contener al conducto vitelino de los vasos sanguíneos vitelinos. ¿Qué era el conducto vitelino? Era aquel que conectaba el saco vitelino con el intestino medio, ¿cierto? Y también el pedículo de fijación. Miren, este es el conducto o el pedículo vitelino, aquí se encuentra, y también el pedículo de fijación. ¿Qué contiene el pedículo de fijación? Contiene el alantoides. Acá tenemos el alantoides. Recuerden que el alantoides es el divertículo. Y los vasos umbilicales, que son 2 arterias y una vena. Y además va a tener un conducto, este es el conducto, miren acá. El conducto que conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. Entonces, al final de la 5ª semana, esto es lo que vamos a tener. Un anillo primitivo, en la cual va a ser atravesado por 2 pedículos, vitelino y de fijación, y un conducto que conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. Ahora, después, ¿qué es lo que va a pasar? Que el amnios, la cavidad amniótica, va a crecer, como lo vamos a ver más adelante, y va a envolver, como que va a empaquetar a estos 2 pedículos y al conducto. En el momento que lo empaquetan, miren acá en el amnios, al momento que lo empaqueta, lo envuelve, ya no pasa a ser llamado 2 pedículos, no son dos pedículos sueltos, sino son empaquetados. Y a esto se le conoce como cordón umbilical primitivo. Esto ya es el cordón umbilical.
El cordón umbilical va a tener dos porciones. La porción distal, donde vamos a encontrar el pedículo del saco vitelino y los vasos sanguíneos umbilicales, miren, pedículo del saco vitelino y los dos vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos umbilicales, ¿no? Que son dos arterias y una vena. Y la porción proximal que va a tener las asas intestinales, miren, el remanente del alantoides, que lo que tenemos escondidito, y los vasos sanguíneos umbilicales, dos arterias y una vena, recuerden eso siempre. Ahora, nuevamente, tenemos que tener en cuenta que durante un periodo la cavidad abdominal es demasiado pequeña en comparación al crecimiento de las asas intestinales. Entonces, esta desproporcionalidad de estas dos partes, de las asas intestinales y de la cavidad abdominal, ¿qué va a generar? Que las asas intestinales sufran una herniación umbilical fisiológica. Por lo tanto, van a ser desplazados al cordón umbilical, pero al final del tercer mes son atraídas nuevamente hacia el interior porque ya hay espacio en la cavidad abdominal y el cordón se oblitera. Aquí tenemos las asas intestinales obliteradas prácticamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Solo se conservan los vasos sanguíneos umbilicales, inclusive el alantoides también se oblitera, y tenemos los vasos sanguíneos umbilicales, ¿no? Dos arterias, una vena, pero esta va a estar recubierta de una gelatina, una capa protectora de proteoglucanos, que se le conoce como gelatina de Wharton. ¿Okay? Entonces, así es como va a quedar el cordón umbilical. Los vasos sanguíneos umbilicales, el alantoides y las asas intestinales obliteradas, y la gelatina de Wharton, que es la protectora. Así es como queda constituido el cordón umbilical. ¿Ven? Anomalías del cordón umbilical. Tenemos que tener en cuenta que lo normal es que este cordón tenga de 1 a 2 centímetros de diámetro y mida de 50 a 60 centímetros de longitud. Si es extremadamente largo, puede enredarse en el cuello. Y si es extremadamente corto, puede generar dificultades durante el parto, ¿no? Al momento de tirar, de empujar, como se dice, durante el trabajo de parto. Y, como ya he mencionado, lo normal es que sean dos arterias y una vena umbilical. Sin embargo, a veces puede generarse lo que se conoce como arteria umbilical única, es decir, una arteria y una vena. Pero esto puede aumentar riesgo de defectos cardíacos y también defectos vasculares. Cambios placentarios al final del embarazo. ¿Cómo va a adquirir un aspecto en la placenta? Ya en el caso de alumbramiento, que lo vamos a ver más adelante. Va a haber incremento de tejido fibroso en el núcleo de las vellosidades. Va a haber engrosamiento de las membranas basales de los capilares fetales. Y va a haber obliteración de capilares de las vellosidades. Esta obliteración de estos capilares van a generar material fibrinoide, es decir, se va a formar fibrótico, se va a hacer fibrótica estas vellosidades, por lo tanto, ya no va a pasar sangre, obviamente, y va a inducir infarto de esta placenta. Es por esto que ya después del alumbramiento, de la expulsión de la placenta, el cotiledón va a adquirir como un aspecto blanquecino, ¿no? Por este infarto. Ahora, hablemos sobre el líquido amniótico. Ya sabemos que el líquido amniótico es aquel que se encuentra dentro del amnio, ¿no? De la cavidad amniótica. El líquido amniótico se caracteriza por ser claro, por ser acuoso, y es producida principalmente por la sangre materna y además también por las células amnióticas. Entonces, el embrión en las 10 semanas va a tener 30 mililitros de líquido amniótico. El feto en las 20 semanas de 450 mililitros y ya en las 37 semanas, que es una semana antes de lo normal, que es el nacimiento, va a tener de 800 a 1000 mililitros de líquido amniótico. Además, este líquido amniótico va a ser sustituido cada 3 horas. Entonces, ¿por qué es importante el líquido amniótico? Es por sus tres grandes acciones o funciones. Primero que nada, sirve para amortiguar movimientos bruscos, ya sea del feto o de la madre. Impide adhesión del embrión al amnios y permite movimientos fetales. El hecho de que permita movimientos fetales, junto con que el embrión se elongue, como vimos al principio, hace que ya en el 5.º mes, lo vuelvo a repetir, en el 5.º mes ya el feto
o ya la madre pueda percibir esas pataditas, ¿no? Del que el feto ya puede generar, porque permiten movimientos fetales y porque el feto ya puede moverse, ya se elonga. Bien. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es que en el inicio del quinto mes, el feto deglute alrededor de 400 mililitros al día. Ahora, claro, ya, degluten líquido, líquido. ¿Esto que va a generar? Que pues actúen los riñones que ya se forman en el quinto mes y por lo tanto el feto orina. ¿Cierto? El feto orina. Pero, claro, la orina se le conoce como desecho. Sin embargo, eso no es totalmente cierto a nivel del feto. ¿Por qué? Porque la orina va a ser en mayor medida agua. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser en mayor medida agua? ¿Por qué no va a tener desechos? Porque estos desechos, este intercambio de desechos y oxígenos, se encarga la placenta, ¿cierto? Recordar las funciones de la placenta. No solo es adquirir oxígeno, sino también desechar desechos metabólicos, que en este caso son provocados a través de la orina. Y es por esto que el feto, a la hora de orinar, básicamente su orina prácticamente es pura. Se dirige al líquido amniótico y vuelve a deglutir. Por esto que no hay problema. Es por esto la importancia, ¿no? De la placenta, de que no solo brinda oxígeno, no solo brinda nutrientes, sino también se encarga de los desechos metabólicos. Ahora, se pueden generar también bridas amnióticas. ¿Qué son bridas amnióticas? Son como que desgarros de lamnios. Y estos desgarros de lamnios pueden enredarse en las extremidades y en los dedos, principalmente. Y estos, al enredarse, puede generar dos cosas. Miren, puede generar constricciones perimetrales. Miren, acá tenemos una constricción, otra constricción, y amputaciones de dedos. Miren, por ejemplo, acá el primer dedo ha sido amputado por estas bridas amnióticas. Ahora, cuando hay una gran cantidad de líquido amniótico, se le conoce como hidrangios y polidrangios, que es de 1500 a 2000 mililitros. Sus causas: idiopático, diabetes materna, malformaciones congénitas, defecto del sistema nervioso central y gastrointestinal. El hecho de que haya defectos del sistema nervioso central y gastrointestinales va a generar que el feto no pueda deglutir, ¿no? Y recuerden que al inicio del quinto mes el feto comienza a deglutir este líquido amniótico. Por lo tanto, si no lo deglute, va a haber una sobreacumulación de este líquido y por lo tanto polidramio. Y en el caso contrario, tenemos el oligohidramnios, que es cuando hay menos de 400 mililitros. Ahora hablemos sobre membranas fetales en gemelos. Tenemos los gemelos disigóticos. Disigótico se refiere a dos. Por lo tanto, hay liberación de dos ovocitos y su fecundación por dos espermatozoides distintos, ¿cierto? Ahora, el hecho de que sean dos ovocitos va a generar que tengan diferente genética, ¿cierto? Es por esto que los gemelos disigóticos no tienen una gran cantidad de semejanza y pueden o no ser del mismo sexo. Al ser totalmente separados, dos ovocitos van a hacer que se implanten independientemente, que cada uno desarrolle su propia placenta, su propio amnios y su propio saco coriónico. Sin embargo, de vez en cuando, en algunas ocasiones, la placenta puede llegar a juntarse tanto que se fusionan, ¿no? Sin embargo, todavía aún permanecen con su propia cavidad amniótica y su propio saco coriónico. Ahora, en el caso de los gemelos monocigóticos, mono es uno, un solo cigótico, es decir, que solo un óvulo, miren, va a ser fecundado. Y la separación, porque son gemelos, la separación puede ocurrir en tres tiempos. La fase más temprana o la ocasión más temprana es en la etapa bicelular, lo que va a generar dos blastocistos. Los dos blastocistos se implantan independientemente y cada uno cuenta con su propia placenta, con su propio saco coriónico y con su propia cavidad amniótica. Y por el hecho de que sea un solo óvulo, es decir, que lo fecunda un solo espermatozoide y por lo tanto, va a tener misma genética. Esto hace que tenga gran similitud de grupo sanguíneo, de las huellas digitales, tal vez sexo
y aspecto externo. Ahora, la segunda etapa en la que se puede dividir es a nivel ya del blastocisto formado. Se divide la masa celular interna dentro del mismo blastocelo. Miren acá, tenemos dos masas celulares internas. Esto provoca que pues, los gemelos tengan una placenta y una cavidad coriónica compartida. Miren, una placenta y una cavidad coriónica, pero cada uno tiene cavidades amnióticas independientes. Y la tercera ocasión o la tercera causa que puede ser es la más rara, claro está, que es en la fase del disco bilaminar. Miren, se generan básicamente dos discos bilaminares. Y esto aparece antes de la aparición de la línea primitiva. Esto provoca que tenga una sola placenta, un saco coriónico y uno amniótico. En todo prácticamente compartido. Ahora, hablemos sobre anomalías relacionadas con los gemelos. Tenemos, por ejemplo, cuando se desarrolla un gemelo evanescente. ¿A qué nos referimos a un gemelo evanescente? Es cuando hay una muerte de un feto. Y a este feto se le conoce como feto papiráceo. ¿Qué quiere decir papiráceo? Que fue comprimido y sufrió momificación. Como podemos ver acá. ¿En qué ocasión o cuándo puede ocurrir este gemelo evanescente? Durante el primer trimestre o al inicio del segundo trimestre. También puede generarse lo que es también conocido como síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Cuándo sucede esta transfusión feto-fetal? Es cuando hay anastomosis vascular placentaria. Entonces, si hay esta anastomosis, ¿qué va a generar? Que un gemelo, miren acá la imagen, un gemelo reciba la mayor parte del flujo sanguíneo que el otro gemelo. Por lo tanto, el que recibe mayor flujo va a ser de mayor tamaño. A esto se le conoce como síndrome de transfusión feto-fetal. Además, puede generarse una división parcial del nodo y la línea primitiva, lo que genera gemelos unidos, que pueden dividirse en toracópagos, si es que están unidos a través del tórax, pigópagos y craniópagos. Ahora, por último punto, vamos a hablar sobre el parto, básicamente el nacimiento. El trabajo de parto se divide en tres fases. La primera fase es el borramiento. ¿Qué va a suceder? Adelgazamiento y acortamiento del tercio inferior y el cervix, además de dilatación del cuello uterino. Y en la fase 1 vamos a tener presencia de contracciones uterinas. En la fase 2 ya va a haber la expulsión del feto. Ahora, la expulsión del feto, si bien hay presencia de contracciones uterinas, lo que principalmente genera la expulsión del feto es la presión intraabdominal que es producida por los músculos abdominales de la madre. No tanto por contracciones uterinas, sino por músculos abdominales. Y la fase número 3, que se le conoce como alumbramiento, va a generar la expulsión de la placenta y de las membranas fetales. Hay contracciones uterinas y también presión intraabdominal. Y bueno, eso es básicamente todo sobre el octavo capítulo, como referencia usado en Biología Médica del Alma, la 14ª edición. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos bastante sobre enfermedades del embrión, del feto, ¿no? Sobre los teratógenos. Es un tema muy interesante, la verdad. Entonces, nos vemos en este capítulo. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.